Introducción. En el desarrollo de una sociedad digital, las organizaciones requieren que sus sistemas de conexión a Internet sean escalables, simples y eficientes. Para lograrlo, el especialista en instalación de cableado estructurado ocupa un lugar fundamental. Es recomendable que antes de iniciar esta capacitación, tomes el curso de técnico en comunicaciones inalámbricas y el complemento de cómputo básico para asimilar mejor el contenido. En este curso aprenderás el funcionamiento de las redes de computadoras, además de los elementos y características que componen un sistema de cableado estructurado. La planificación de la instalación conforme el análisis de requerimientos del cliente de la red y del lugar. El manejo de las herramientas para trabajar con cables de fibra óptica y par de cobre y para el montaje y aterrizaje de los gabinetes de telecomunicación. La instalación de los equipos de red en el gabinete de telecomunicaciones. La fijación de las diferentes canaletas y ductos donde pasará el cableado y la realización de terminaciones ópticas y de cobre. La identificación y solución de fallas de los elementos físicos de la red. La comprensión de protocolos de la red lógica para su verificación. Esto siguiendo las medidas de seguridad y las mejores prácticas. Toma esta capacitación y forma parte de los técnicos que construyen las redes que hacen posible la transformación digital de la sociedad. Transmisión digital. La transmisión digital es el envío de información en forma de bits a través de un medio o canal. Los bits tienen dos estados, 0 y 1, lo que permite el envío por pulsos. Esto es más simple que la transmisión analógica de señal continua. Al conjuntar el proceso de transmisión y recepción, se establece el siguiente sistema de comunicación digital. El convertidor cambia la señal continua de información en una secuencia binaria de datos, de acuerdo con el nivel de voltaje de la señal de entrada. El codificador de fuente transforma la secuencia binaria de entrada en distintos niveles de voltaje, según el estado del bit o conjunto de bits. A este último también se le llama símbolo. El codificador del canal agrega redundancia a la señal codificada de información, con el fin de disminuir la probabilidad de error debido al ruido del canal. El modulador varía la fase, amplitud o frecuencia de una señal continua llamada portadora, de acuerdo con las variaciones de la señal de información o moduladora. Esto origina la señal modulada que finalmente se enviará a través del medio de comunicación. El receptor demodula, decodifica y convierte la señal modulada en una señal analógica nuevamente. Entre las técnicas de modulación digital se encuentran modulación por cambio de amplitud o ASK. El modulador cambia la amplitud de la señal portadora conforme a cada símbolo. Requiere un ancho de banda bajo al mantener constante la frecuencia. Modulación por cambio de frecuencia o FSK. El modulador cambia la frecuencia de la señal portadora conforme a cada símbolo. Necesita un mayor ancho de banda. Modulación por cambio de fase o PSK. El modulador cambia la fase de la señal portadora conforme a cada símbolo. Esto robustece la señal modulada contra interferencias. Modulación por amplitud en cuadratura o QAM. El modulador cambia la fase y la amplitud de la señal portadora conforme a cada símbolo, por lo que ofrece una mayor tasa de datos al emplear varias combinaciones de fase y amplitud. Al modular símbolos, en lugar de bits independientes, se presentan más variaciones de la señal portadora. Por ejemplo, un símbolo compuesto de 2 bits contará con 4 estados, 11, 10, 00, 01. Por lo que si se modula, se tendrán 4 señales con fases, frecuencias o amplitudes distintas, según la técnica de modulación. Existen otras técnicas para la transmisión de señales digitales llamadas espectro disperso, cuyo objetivo es incrementar su resistencia a la interferencia y ruido, las cuales emplean un código con una secuencia de números aparentemente aleatorios, que cambian la frecuencia de transmisión de la señal modulada. En el receptor, la señal se conjunta usando una réplica sincronizada del código. Despliegue de la red. El despliegue de un sistema de cableado estructurado comprende un conjunto de actividades secuenciales que inician con la planificación y terminan en la verificación de su funcionamiento para su entrega al cliente o para continuar con la etapa de configuración de los equipos de red. El proceso general de instalación comprende las siguientes etapas. Analizar los requerimientos técnicos como el número de nodos, tipos de rack de telecomunicaciones y canalizaciones, así como la elección del tipo de medio de transmisión.
Remover los obstáculos para condicionar el espacio de trabajo, seguir las medidas de seguridad y contar con el material y el equipo necesario. Montar los gabinetes de telecomunicaciones y equipos de red de acuerdo con las normas de instalación y acomodo. Instalar las canalizaciones del cableado horizontal y vertical para realizar el tendido y peinado de los cables. Realizar los conectores de las terminaciones de los distintos cables de acuerdo con los puertos de los equipos de red. Hacer las pruebas correspondientes para verificar que funcionen correctamente. Etiquetar los diferentes elementos del sistema para facilitar los cambios futuros, ya sea por actualización o escalamiento de la red. Al finalizar el procedimiento, podrás conectar a Internet los equipos de las estaciones de trabajo. La planificación de la instalación del sistema de cableado estructurado permite organizar sus etapas para evitar problemas que pueden presentarse al realizar el despliegue. Además, facilita la coordinación de las actividades de los participantes. Una de las herramientas para realizar la planeación es una lista de verificación de la preinstalación basada en el diseño de las rutas del cableado, que contempla los siguientes elementos: los puntos principales de contacto eléctrico, tipos de enlaces y componentes del cableado interno, lugar y fecha de entrega de los componentes de cableado, permisos solicitados para inspeccionar las áreas de trabajo, sitios preparados y alimentación disponible, componentes inspeccionados en el sitio como la tensión y doblez máxima de los cables, contratista disponible. Después de verificar los elementos de la preinstalación, realiza las siguientes actividades. Solicita al personal del servicio eléctrico nuevos circuitos de alimentación, de acuerdo con el número de equipos de red que se instalarán. Notifica la fecha de inicio de la instalación a todas las partes involucradas. Expone al contratista las rutas que tomará el cableado para unir las estaciones de trabajo con los equipos de red. Informa el plan de construcción y pruebas del cableado estructurado al contratista. Durante la instalación, inspecciona periódicamente el estado de avance del proyecto para compararlo con la fecha de entrega y tomar las medidas necesarias en caso de existir un desajuste. Revisa diariamente el estado adecuado de las herramientas que se utilizarán, por ejemplo, pinzas, llaves y medidores. Soluciona y notifica los problemas y escasez de algún material. Después del despliegue, revisa que los datos de prueba del sistema de comunicación correspondan a los establecidos en el contrato. Actualiza y completa la documentación integrando la información de los contratos, recibos y reportes. Entrega la documentación al contratista y solicita su salvaguarda para futuras adaptaciones o solicitudes, ya sea de manera física o en formato electrónico. La planificación trazará las actividades de base que debes realizar en cualquier proyecto. Al seguirla, reducirás los contratiempos en la entrega y accidentes durante el desarrollo. Medidas de seguridad. Durante el desarrollo de tu trabajo, te moverás por las diferentes áreas de la edificación manejando equipo electrónico y óptico. Para lograrlo sin contratiempos, debes seguir estas normas. Las medidas de seguridad a las que debes apegarte en la instalación del cableado dentro de una construcción son las siguientes. Usa anteojos de seguridad al perforar superficies o cortar tubería. Usa pantalón y camisa con mangas largas y ajustadas para proteger tu piel y evitar que el taladro atrape tu ropa. Usa casco y botas con casquillo para protegerte de la caída de material en general. Usa una pulsera antiestática para evitar descargas durante el montaje e instalación de los equipos de red. El manejo de la fibra óptica tiene un trato especial debido a que su corte y pelado implica que pequeños trozos de vidrio puedan saltar a tus ojos o piel. Para protegerte, utiliza guantes y gafas. Recoge los trozos de fibra en el área de trabajo con una cinta aislante. Guarda los trozos en un contenedor cerrado y etiquetado. Por otro lado, la luz que transporta una fibra óptica causa daños oculares. Para prevenirlos, verifica que estén apagadas todas las fuentes de luz antes de trabajar con cualquier fibra. Evita ver el extremo de la fibra óptica conectada, ya que puede llevar luz aunque no sea visible. Revisa la etiqueta de la fuente de luz láser, la cual indica el grupo de riesgo al que pertenece.
Por ejemplo, el nivel 1 indica un láser de baja potencia y el nivel 4 es uno de alta potencia que puede causar lesiones graves en la piel y ojos. Al limpiar las fibras ópticas, maneja con cuidado las sustancias requeridas para evitar daños en la piel. Para ello, utiliza guantes y mascarilla. Procura manejarlas en un lugar ventilado. Manipula el alcohol isopropílico con precaución, ya que es inflamable. Al usar las herramientas y materiales, acatando las medidas de seguridad, preservas tu integridad física y mantienes un entorno de trabajo seguro. Acondicionamiento del espacio de trabajo. Para evitar fallas y contratiempos, la primera actividad en el despliegue del sistema de cableado estructurado es la adecuación de los espacios donde desarrollarás tu tarea. Para la instalación de los equipos, realiza el acondicionamiento del sitio de trabajo de la siguiente forma. Ventila e ilumina los espacios cerrados de la instalación. Verifica que los contactos eléctricos estén bien colocados, que no tengan daños y que den el nivel de voltaje requerido. En caso contrario, repórtalos con el contratista. Retira los obstáculos que impidan el paso de las canalizaciones en las diferentes áreas. Limpia el polvo de las superficies y elementos donde pasarán las canaletas o se montarán los equipos. Verifica que los circuitos de alimentación eléctrica estén apagados en caso de canalizaciones compartidas. Revisa que las tuberías de otros sistemas del edificio como eléctrico, alarmas e iluminación estén fijas con tuercas y tornillos bien apretados. Coordínate con el contratista para aislar el área de trabajo y evitar molestias con otros trabajadores. Una vez que hayas realizado las adecuaciones correspondientes en el sitio de trabajo, podrás empezar a instalar los gabinetes y canalizaciones. Montaje de MDF e IDF. El montaje del bastidor de telecomunicaciones consiste en su armado, colocación y aterrizaje en el cuarto de equipos o de telecomunicaciones, en donde cumplirá su función de proteger el cableado y soportar los equipos y accesorios de la red de datos. Para armar el bastidor, su fabricante proporciona el material necesario. Con este, haz lo siguiente. Identifica los postes horizontales marcados con el logo del fabricante y los postes verticales que tienen marcadas las unidades de rack de 1.75 pulgadas, 4.44 centímetros. Une las piezas atornillando cada una en forma simétrica. Las marcas de los postes, tanto horizontales como verticales, deben quedar hacia el frente. Tome en cuenta que existen bastidores de 2 y 4 postes verticales. Ensambla o atornilla las demás piezas hasta armar totalmente el bastidor. Existen otras estructuras que se venden armadas como los gabinetes de pared. Para colocar el bastidor en el lugar designado en el diseño de la red, haz lo siguiente. Separa la parte trasera del bastidor de la pared por al menos 60 centímetros para poder manejar los cables. Marca en el piso los orificios de la base del bastidor con un plumón. Elige el tamaño adecuado de la broca que usarás según el tipo de piso y tamaño del orificio y realiza las perforaciones. Inserta los taquetes de los tornillos de expansión en las perforaciones. Alinea la base del bastidor con los orificios y coloca los tornillos. Aprieta de manera uniforme las 4 tuercas de los tornillos de expansión hasta dejar firme el bastidor. Si el cableado llega al bastidor por las canaletas de un piso falso, se debe realizar el siguiente procedimiento. Ubica el espacio establecido en el diseño para hacer una abertura donde subirá el cableado al bastidor. Marca con un plumón los orificios de la base del bastidor sobre el piso elevado. Realiza las perforaciones usando la broca adecuada según el material del piso. Alinea el bastidor sobre los orificios. Coloca en los huecos los tornillos largos con sus respectivas tuercas. Enrosca las tuercas de cada tornillo de expansión hasta que quede firme el bastidor. Ten en cuenta que algunos bastidores cuentan con ruedas y no necesitan ser atornillados. Otros, en cambio, necesitan ser fijados a la pared, según el tipo de proyecto, de manera similar. Una vez fijado el bastidor, debe conectarse a tierra física para evitar descargas que puedan dañar los equipos o lesionar a las personas que trabajen con ellos. Para lograrlo, haz lo siguiente. Atornilla una barra de tierras en forma vertical u horizontal según el diseño del bastidor. Identifica la ubicación de la barra del sistema de tierras del cuarto de equipos o de telecomunicaciones que el contratista te debe proveer. Conecta las barras de tierras del bastidor y del cuarto por medio de un cable de cobre de un calibre mínimo de 6 AWG.
La instalación del bastidor de telecomunicaciones es parte importante en las siguientes etapas, ya que será el punto de concentración de los cables y lugar de montaje de los equipos de red y cómputo, por lo que debes garantizar su firmeza y conexión a tierras. Conexión de acometida. La conexión de la acometida es la actividad de enlazar la red interna de la organización con la red externa del proveedor de Internet a través de un cable de fibra óptica que llega a la instalación de entrada del cuarto de equipos desde el alcantarillado y postes de la calle. Para conectar una acometida a la caja de fibras en la repisa de distribución de fibras ópticas de un bastidor de telecomunicaciones, haz lo siguiente. Dirige el cable de la acometida hacia el bastidor que tiene la repisa de distribución usando las canalizaciones exclusivas para la fibra óptica. Asegura el cable en tendidos verticales cada 40 centímetros y en las rutas horizontales cada 7 metros. Mantén un radio de curvatura no mayor a 35 milímetros cuando existan desviaciones en la canalización de la fibra para evitar una atenuación excesiva. Usa registros de jalado, los cuales son puntos de retoma de fibra para no rebasar la tensión máxima del cable. Deja cable suficiente en el punto de remate para la terminación de la fibra óptica en las repisas de distribución. Empalma las fibras de la acometida, cuya capacidad es de 6 o 12 fibras, con las de la caja de distribución. Dependiendo de los requisitos de ancho de banda de la organización, tendrás que conectar solo una fibra de la acometida óptica a la red interna o varias en distintos cuartos de telecomunicaciones. Empalmado de fibras ópticas. El empalmado es la unión de las fibras de la acometida con las del distribuidor del bastidor de telecomunicaciones. Para realizarlo, debes usar el equipo electrónico, el cual agiliza y mejora la unión en comparación con el método mecánico. El empalme de las fibras en cualquiera de los métodos requiere que prepares los extremos de los cables, realizando el siguiente procedimiento. Marca el empalme quitando 1 metro de cubierta de plástico al cable de fibra con la pinza cortadora y 10 centímetros del forro al pigtail. Este es el tramo de fibra que tiene un conector óptico en una de sus puntas y se encuentra en la caja de fibras. Acomoda el cable de fibra óptica y el pigtail en la charola distribuidora usando los soportes, cinchos y velcro para fijarlos. Introduce la manga termocontráctil en el extremo del pigtail. Quita 8 centímetros de recubrimiento de protección secundaria al cable de fibra y 5 centímetros del recubrimiento de protección primaria de ambos cables con la pinza peladora. Limpia los extremos de las fibras con una gasa impregnada en alcohol isopropílico. Corta las fibras con la cortadora de precisión, dejando 16 milímetros de fibra sin recubrimiento. Una vez que estén preparados la fibra de acometida y los extremos del pigtail, realiza su empalme por fusión de la siguiente manera. Abre la tapa de la fusionadora y levanta los soportes. Coloca las fibras cerca de los electrodos, pero cuida que no los toquen. Baja los soportes y cierra la tapa. Presiona el botón que alinea las fibras y después presiona el botón para realizar la fusión. Retira el empalme de la fusionadora. Desliza el tubo termocontráctil para cubrir la zona del empalme. Coloca el tubo termocontráctil dentro del horno, cierra la tapa y presiona el botón para calentar. Cuando escuches la alarma, retira la fibra para acomodarla en la bandeja de empalmes de la caja de fibras. El grado de éxito en el empalmado de las fibras ópticas se verá reflejado en el valor de la atenuación que éste agregue al enlace que se establezca, el cual debe ser de un valor promedio de 0.2 decibeles. Instalación de los equipos de red. La instalación de los equipos comprende su montaje en las unidades de alojamiento del gabinete, la conexión de sus puertos siguiendo el diseño de la red y la adhesión de accesorios del gabinete para organizar el cableado que llega a los equipos. Para montar los dispositivos de red en el gabinete realiza lo siguiente. Fija la parte frontal del equipo en el bastidor con 4 tornillos en cada esquina, según el orden del diseño de la red. Atornilla los organizadores verticales y horizontales que van a los postes verticales. Estos te ayudarán a organizar los cables de conexión. Instala en la parte más alta o baja del gabinete un multicontacto para poder energizar los equipos activos en el bastidor. Confirma que los equipos activos estén conectados a tierra física mediante cable de cobre, entre ellos y la estructura metálica.
Toma en cuenta que en ocasiones es necesario montar charolas para soportar computadoras o equipos de red de forma temporal. La conexión de los equipos se realiza de la siguiente forma. Conecta con un cable de red a un puerto del panel de parcheo y a un puerto Ethernet del conmutador. Debes realizar el mismo procedimiento para los demás puertos, como indica el diseño de la red. Conecta con un cable de red uno de los puertos Ethernet del cortafuegos con otro puerto del conmutador. Une el enrutador con el cortafuegos mediante un cable de fibra óptica usando sus puertos XFP de transmisión y recepción. Enlaza los puertos XFP del enrutador y el distribuidor de fibras ópticas utilizando un jumper de fibra óptica multimodo. Existen otros componentes del sistema de comunicaciones dentro del cuarto de equipos que se conectan al conmutador o enrutador, como los servidores, cuya conexión es similar al proceso descrito. Instalación de canalizaciones. La elección e instalación de las canalizaciones depende de la cantidad de cables que alojará, la coexistencia con el cableado eléctrico y las rutas que deberá recorrer para poder colocar el unicanal de forma horizontal y los ductos verticalmente. Antes de iniciar la instalación de las canaletas, haz lo siguiente. Determina el ancho de la canalización apoyándote de las tablas de capacidad que muestran la relación entre el diámetro de la canalización y la capacidad de alojar cables de diferentes tamaños. Por ejemplo, la canalización más angosta es de media pulgada y puede albergar un solo cable. Verifica que la ruta que seguirá el cableado es la más corta, que cuenta con la menor cantidad posible de curvas y que no atraviesa habitaciones en diagonal. Establece una distancia de separación mínima de 10 centímetros entre la canalización de redes y los cables eléctricos de baja tensión. Toma en cuenta que esta distancia de separación no es necesaria si los cables de alimentación están aterrizados y canalizados. Separa las canalizaciones de los cables eléctricos de media potencia y de comunicación por 80 centímetros, mientras que para las líneas de alta potencia, la separación debe ser de 1,5 metros. Una vez que has definido la ruta, debes colocar la canalización. Para rutas verticales, realiza lo siguiente. Fija un unicanal a la pared cada 1,2 metros con ayuda del taladro. Coloca las abrazaderas en las rendijas del unicanal. Atornilla los ductos al unicanal con las abrazaderas. Instala registros cada 30 metros, fijando sus tornillos con el taladro. Para rutas horizontales, haz lo siguiente. Incrusta las anclas al techo de concreto con una pistola taqueteadora. Fija la varilla con rosca al ancla mediante una tuerca. Coloca el tramo de unicanal formando un columpio, atornillando el par de varillas a los orificios del soporte. Coloca los ductos, bandeja o escalerilla según sea el caso. Después de instalar las canalizaciones requeridas o planear la utilización de las ya existentes, deberás realizar el tendido del cableado de la red de datos dentro de estas. Tendido y peinado del cableado. El tendido de cable UTP se realiza para conectar los nodos de red y los puertos del panel de parcheo que forman parte del cableado horizontal. Esto debe realizarse siguiendo las normas internacionales TIA EIA 568B. Para realizar el tendido del cable UTP en las bandejas de un piso, mide la distancia entre el nodo de red y el panel de parcheo del bastidor usando un odómetro o un flexómetro. Desenrolla de la bobina del cable la longitud que mediste anteriormente y agrega de 60 a 90 centímetros en ambos extremos para facilitar el cambio de la ruta o el ajuste de la longitud de curvas no visibles. Peina los cables agrupándolos de manera organizada, de forma manual o con ayuda de un peinador de cable. Utiliza velcro o cintillos de plástico para amarrar el cable a la bandeja. Procura no dañar la cubierta o degollar el cable. Para tender el cable en canalizaciones con tubería, haz lo siguiente. Ingresa una guía por el extremo opuesto del tubo con respecto al lado por el que entrará el cable UTP. Engancha el cable UTP a la guía. Jala la guía para dirigir el cable a través de la tubería. Cuida que su cubierta no se dañe. Suma 30 centímetros de cable en ambos extremos para conectar los equipos de red. Al realizar el tendido, evita curvas cuyo diámetro sea menor a 4 veces el diámetro del cable, en el caso de UTP, y 8 veces el diámetro para FTP. También evita apretar en las esquinas que tengan un radio de curvatura pequeño o en esquinas afiladas.
Finalmente, reemplaza el cable cuya cubierta se maltrate o deteriore al realizar el tendido. Realización de conectores. La conexión entre los puertos de los distintos equipos de red por medio del cableado requiere de la colocación de los conectores en los extremos del cable UTP y fibra óptica. En el mercado existen varios tipos de conectores que se distinguen por sus características de transmisión y aplicaciones. Antes de empezar la unión del cable UTP con el conector RJ-45, también llamado terminación del cable de red, identifica lo siguiente: los colores de los alambres o hilos del cable. El estándar T568B o T568A, que tendrá la terminación, el cual indica la organización de los hilos del cable UTP para realizar el conector RJ45. El tipo de conexión, directa o cruzada, de acuerdo con el estándar usado en los conectores del cable. Para realizar la terminación del cable de red, corta al menos 5 centímetros en los extremos del cable UTP. Coloca el pelador de cable UTP a una distancia de 3 centímetros de la punta y corta la cubierta. Evita cortar el aislante de los hilos. Separa y estira los hilos del cable. Acomoda los hilos, de acuerdo con el estándar T568A o B. Coloca el conector con las placas hacia arriba e introduce la punta de los hilos del cable. Revisa que todos entren hasta el fondo del conector. Coloca el conector en la pinza ponchadora y haz presión 2 veces para asegurar que las placas ponchen correctamente cada uno de los hilos. Repite el procedimiento para instalar el conector en la otra punta del cable de red. Para realizar la terminación de la fibra óptica con un conector ST, utiliza el cable que solo tiene el buffer como protección. Para hacerlo, coloca la capucha por encima del cable de fibra óptica y después el tubo de compresión. Pela de 3 a 5 centímetros del cable, limpia la fibra óptica y alinea el tubo de compresión con el cable. Introduce el conector hasta el tubo de compresión. Comprímelo con las pinzas para fijarlo y luego coloca la protección sobre este. Con un cortador de diamante, quita el exceso de fibra. Coloca el conector en el disco pulidor y haz una figura en forma de 8, repitiéndolo 20 veces en cada papel pulidor de 5, 3 y 1 micra. Comprueba que no haya rasguños ni restos de goma en la férula o en la fibra. Cuando el pulido es adecuado, se puede ver en forma de luna llena. En caso de que no uses el cable, cubre el conector con el protector antipolvo. Existen otros tipos de conectores ópticos, los cuales siguen un procedimiento parecido al anterior, a excepción que usan otros tipos de cuerpo de conector y protección. Instalación de jacks. La instalación del jack, que es un conector RJ45 tipo hembra, se realiza como parte del montaje de la placa de pared o faceplate, donde se establecerá el nodo de red. También forma parte del montaje de los paneles de parcheo, que facilitan la conexión de los puertos del conmutador. Para realizar la terminación del cable con el jack en el panel de parcheo y placa de pared, haz lo siguiente. Guía el cable UTP hasta la placa de red o panel de parcheo sin que éste quede estirado. Corta la cubierta del cable UTP colocando el pelador a 5 centímetros de la punta del cable. Destrenza y estira los hilos del cable. Acomoda los hilos en las ranuras del jack según los colores que marcan sus etiquetas. Fija y corta uno a uno los hilos usando las placas metálicas del jack y la ponchadora de impacto. En caso de utilizar jacks sin cuchillas, deberás cortar el sobrante de los hilos con unas pinzas de corte. Tapa el conector con su cubierta. Inserta el jack terminado en el panel de parcheo y fíjalo con un cincho, o colócalo en la placa de pared y cierra la caja con tornillos o a presión. Al hacer las terminaciones con conectores jack en el panel de parcheo o en la placa de pared, debes cuidar la estética del peinado y la distribución de los cables. Sistema de alimentación. Una vez que realizaste la conexión de los elementos de la red, debes alimentarlos para que operen. Esto requiere que comprendas el funcionamiento del sistema de alimentación, que está compuesto por fuentes de respaldo que evitan daños a los equipos, interrupciones de energía y pérdidas en la organización, en caso de fallar la fuente primaria de alimentación. El funcionamiento de un sistema de alimentación para un cuarto de dispositivos ocurre de la siguiente manera. El transformador baja el voltaje de la acometida eléctrica que lleva una señal con una tensión de entre 3 a 20 kV y la cambia a una señal de 480 volts. El generador, alimentado por diésel, sirve como respaldo en caso de que la acometida deje de suministrar la energía eléctrica.
El sistema de alimentación ininterrumpida o UPS garantiza la operación continua de los equipos por un tiempo definido, dependiendo de su número de baterías y elementos conectados. Además, elimina los picos de la señal eléctrica de entrada, la cual se dirige a la unidad de distribución de potencia. El conmutador de transferencia automática o switchgear regula el flujo de corriente eléctrica, lo que previene las sobrecargas y cortocircuitos, ya que conecta al UPS, la cometida eléctrica y al generador. El panel de distribución de potencia interconecta a las unidades de distribución de potencia o PDU, las cuales ofrecen las múltiples salidas de alimentación que los equipos de red requieren. Los circuitos deben tener su propia tierra aislada al no compartir una ruta a tierra en común. Estas conexiones a tierra se identifican con el color naranja. Otra opción de fuente de respaldo es contar con una segunda cometida eléctrica, aunque esta incrementa el costo de la instalación. Pruebas del cableado UTP. Las pruebas del cableado UTP sirven para verificar la calidad de transmisión e identificar los enlaces que presentan fallas, a través de un microescáner, el equipo certificador y un generador de tonos. La prueba de mapa del cableado verifica que los 8 hilos del cable UTP estén conectados a los pines de los conectores del nodo de red y el panel de parcheo. Para ejecutarla, haz lo siguiente. Identifica los conectores del cable UTP. Conecta un extremo del cable UTP al terminador remoto. Conecta el otro extremo del cable UTP al microescáner. Activa la prueba automática para verificar la correspondencia de los hilos. Verifica otra vez que exista correspondencia en todos los hilos del cable. La prueba de mapa de cableado no es suficiente para garantizar que el cable UTP transporte los datos con la calidad requerida, por lo que es necesario utilizar un equipo certificador que tenga programadas todas las pruebas de transmisión que se requieren para verificar el cable de acuerdo con la norma TIA-568-B. Para realizar la prueba, identifica los conectores del cable UTP en el panel de parcheo y en el sitio de trabajo. Prepara el equipo probador y el adaptador remoto con los adaptadores para el tipo de cable a probar, categoría 3, 5 o 6. Conecta el equipo probador en el puerto seleccionado del panel de parcheo y el adaptador al nodo del puesto de trabajo que corresponde al enlace elegido. Configura el probador en el estándar TIA-568B y el tipo de cable correspondiente. Ejecuta la prueba. En 9 segundos, el equipo realizará automáticamente todas las pruebas de un cable UTP. Guarda el resultado y prueba los demás cables UTP. El equipo certificador muestra como resultado si el cable UTP pasa las pruebas de transmisión o si presenta fallas. Si esto ocurre, debes investigar las posibles causas. Estas pueden ser hilos rotos debido a tensiones excesivas durante las conexiones, conexión incorrecta del conector, exceso en la longitud del cableado horizontal, defectos de fábrica, el uso de una categoría inadecuada de cable. Otro de los dispositivos que realiza pruebas en el cable UTP es el generador de tonos, el cual prueba su continuidad al conectar una de las puntas en el extremo del cable y la otra en el otro extremo o sobre el cable, por lo que además es útil para localizar cables en topologías de red con varias terminales. Pruebas de la fibra óptica. La falta de continuidad y pérdidas de potencia en la fibra óptica del cableado vertical afectan a la transmisión. Por ello, se realizan dos pruebas al enlace óptico, según la norma TIA-568, la de inserción y la de retrodispersión. Para medir la potencia, se utiliza el equipo de comprobación de pérdidas WOLTS, el cual consta de lo siguiente: una fuente estable que emite luz a distintas longitudes de onda, un instrumento que mide la potencia de la señal que emite la fuente. Para efectuar la medición, realiza el procedimiento siguiente. Limpia los conectores del cable o enlace que vas a probar, utilizando microscopio y plumillas de limpieza. Conecta los puertos de las cajas de fibras entre pisos a la fuente y al medidor de LOLS mediante jumpers ópticos. Registra el sentido de la prueba. Al terminar, haz la prueba nuevamente en el sentido opuesto. Selecciona la longitud de onda que se encuentra entre 850 y 1550 nanómetros, de acuerdo con el tipo de fibra del enlace, con ajuste de 0 decibeles en la fuente. Enciende los equipos y toma la lectura. Si el equipo cuenta con la función abstracción de referencia, réstala para obtener el valor de atenuación del cable o enlace.
Guarda la lectura. La pérdida total de cada fibra debe ser menor a 11 decibeles según la norma de TIA-568. Apaga ambos equipos cuando termines la prueba. Repite el proceso con los demás enlaces ópticos. Las pruebas de pérdidas ópticas y de continuidad requieren del reflectómetro óptico en el dominio del tiempo u OTDR, el cual además determina la longitud total del enlace y eventos en la fibra como atenuación de empalmes, pérdida por conectores, entre otros. Sigue este procedimiento para hacer la prueba. Limpia con alcohol isopropílico y una gasa limpia el puerto de la caja de fibras y los conectores del enlace a probar. Conecta un extremo del cable al OTDR. Si quieres evaluar los empalmes terminales, tendrás que colocar una bobina de prueba en el punto destino. Enciende el OTDR y gira el selector a la opción Setup. Después selecciona Fibra OTDR, lo cual te desplegará 5 ventanas. Configura las ventanas de la siguiente manera. Primera, selecciona el puerto y tipo de fibra que se probará. Segunda, agrega la compensación de la bobina de prueba, designa desde dónde se está comprobando y nombra al extremo 1 y extremo 2. Tercera, selecciona las características de la fibra. Cuarta, selecciona la distancia y tiempo promedio. Quinta, selecciona el ancho del pulso y umbral de pérdida. Gira el selector y colócalo en Autotest. Después presiona el botón Test para ejecutar la prueba. Guarda la gráfica generada por el OTDR y analízala para encontrar desacoplamientos. Si la prueba no presenta fallas, obtendrás una línea recta inclinada. Al manipular los cables de fibra óptica y los equipos prueba, debes seguir las medidas de seguridad, ya que sus pruebas usan haces de luz que pueden dañarte, según sus características. Identificación de fallas. Cuando una computadora no tiene acceso a la red y los indicadores luminosos de su tarjeta de red permanecen apagados, es necesario que te asegures de que todos los elementos físicos involucrados en la conexión se encuentran en buen estado. Para identificar fallas de conexión física en la red cableada, realiza el siguiente procedimiento. Escucha atentamente al usuario y toma nota de todos los detalles que pueda proporcionarte sobre el problema que ha notado. Comprueba la conexión ingresando con un explorador a Internet o a la intranet, o bien comprueba la impresión de algún documento en una impresora de red. Verifica el estado de los conectores de la estación de trabajo. Para ello, localiza el jack RJ-45 de la computadora de escritorio y la placa de pared. Comprueba que los extremos del cable de red estén conectados al equipo del usuario y a la placa de pared. Revisa que los conectores RJ-45 del cable se encuentren en buenas condiciones, debido a que su guía y seguro pueden dañarse provocando falsos contactos. Si en la verificación anterior no se encuentra ningún indicador encendido en el puerto de conexión de la computadora, realiza lo siguiente hasta dar con una solución. Cambia el cable de red por uno que haya pasado las pruebas de transmisión. Si persiste el problema, cambia la conexión a otro puerto que funcione. Reemplaza la tarjeta de red y verifica de nuevo su funcionamiento en el nuevo puerto. Dirígete al puerto del conmutador donde está conectado a la computadora. Identifica alguna desconexión o falso contacto entre los puertos del panel de parcheo y el conmutador que conectan a la estación de trabajo. Cambia el cable de extensión a otro puerto del conmutador. Verifica la configuración del conmutador. Toma en cuenta que no todas las fallas de una red se encuentran del lado del usuario, ni tampoco podrían ser solo de naturaleza física. Estas también pueden ser ocasionadas por elementos defectuosos o sobrepasados en su capacidad. También pueden ocurrir por cambios sustanciales en la red que provocan errores de configuración y hacen que ésta trabaje de forma lenta e ineficiente. Instalación de puntos de acceso. Una red inalámbrica usa ondas de radiofrecuencia para transmitir datos de un dispositivo a otro. Estas redes son utilizadas debido a su facilidad de instalación, versatilidad y flexibilidad de despliegue. La red inalámbrica se compone de un punto de acceso al que se conectan varias terminales mediante un adaptador de red inalámbrico. El punto de acceso funciona con el protocolo 802.11, conocido también como Wi-Fi.
el cual tiene varias versiones diferentes por su alcance y tasa de transferencia de datos. Por ejemplo, el 802.11a ofrece una tasa de datos de 25 megabits por segundo y una cobertura de alrededor de 25 metros en interiores, mientras que el 802.11n ofrece 200 megabits por segundo y cubre 50 metros. El diseño de la red inalámbrica toma en cuenta el alcance, la tasa de transferencia y las características del área a cubrir para garantizar la cobertura en los espacios solicitados, en conjunto con las siguientes prácticas de preinstalación del punto de acceso. Evita colocarlo en lugares cerrados como closets y cajones, así como cerca de estructuras metálicas como ventanales o escaleras. Asegúrate de ponerlo al menos a 2 metros de distancia de otros dispositivos inalámbricos como teléfonos y radios de comunicación. Mantén al punto de acceso alejado de hornos de microondas, pues interfieren a las frecuencias cercanas. Para instalar el punto de acceso, haz lo siguiente. Fija el dispositivo sobre la superficie seleccionada, atornillando los orificios que ofrece su base. Conecta el cable de red que viene del conmutador a su puerto con la leyenda Ethernet o LAN, según el que ofrezca el equipo. Conecta el eliminador del punto de acceso al tomacorriente. Repite los pasos para los demás equipos de red inalámbricos. El punto de acceso inalámbrico extiende la cobertura en zonas donde la red alámbrica no provee puntos de conexión. Además, ofrece conectividad a dispositivos móviles como celulares y tabletas. Revisión de parámetros de la capa 3. El funcionamiento de los protocolos de la capa de red del modelo OSI requiere del establecimiento de la capa física y de enlace de datos. Al verificarlos, garantizas la entrega y recepción de los paquetes de información que maneja la red. Antes de verificar los parámetros de conectividad de la capa de red, debes realizar lo siguiente: la configuración básica de la red, la asignación de las direcciones IP en los dispositivos de red, la identificación de los dispositivos cuya comunicación comprobarás. Después, realiza lo siguiente entre dos computadoras conectadas a la red interna. Abre el modo de consola del sistema operativo de la computadora. Búscalo como CMD. Ejecuta el comando ipconfig para obtener la dirección IP de la estación de trabajo remota, la máscara de red, la dirección de la puerta de entrada o gateway, la configuración de todos los adaptadores de red existentes. Ejecuta el comando ping con la IP de la computadora remota. Verifica que reciba la respuesta, que informa la cantidad de bytes recibidos y el tiempo que tomó. Si no hay conexión entre el equipo y la estación remota, se presenta el mensaje tiempo de espera agotado y 100% de paquetes perdidos. La respuesta favorable del ping garantiza la conexión lógica a la red y comprueba la correcta configuración de la dirección IP.